El robo hormiga, porque explicábamos hace unos momentos, es importante reiterarlo para que la gente esté atenta. Son pequeñas cifras, cifras muy pequeñas que se van descontando de forma, sin autorización ninguna, a través de débitos y prácticamente por ser de bajos montos son prácticamente imperceptibles. Parece que hay cientos y cientos de jubilados y pensionados que pueden estar perjudicados. ¿Por qué decimos parece? Porque esto está en pleno proceso de investigación de parte de la unidad fiscal especializada en ciberdelito. Entonces ya están emitiendo comunicados justamente esta unidad fiscal para alertar a la población acerca de los cuidados. Por supuesto, un poco lo veníamos diciendo en estos días. Acá no es la cuestión de seguir nosotros tomando recaudos día a día porque es muy estresante. Sería el Estado, debería el Estado ser el que nos cuide a través de los distintos organismos. Bueno, parece que esto no está ocurriendo y acá tenemos una vulnerabilidad. Y la pregunta cuál es, ¿de dónde sacan las empresas datos bancarios de jubilados y pensionados como para poder realizar estos débitos en forma no autorizada? Vamos a hablar con Eugenio Semino. Saben ustedes, él es el defensor del pueblo de la tercera edad. ¿Qué tal, Eugenio? Un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Nos estás escuchando, Eugenio? A ver, fíjate, a lo mejor... Ahí está, ahí te escuchamos. ¿Vos escuchás? Ahí está. ¿Cómo te va? Buen día, Eugenio. A ver, probemos. Sí, no te se escucha muy sucio. A ver si podemos restablecer el contacto, porque es importante hablar con Eugenio, no solamente del tema del robo hormiga, que ahora va a reforzar Clara, sino sobre qué otros temas tienen que estar atentos los jubilados a la hora de que puedan ser engañados, ¿no es cierto? Bueno, Eugenio Semino permanentemente sigue de cerca todo esto que tiene que ver con reclamos y con necesidades que tienen los jubilados y pensionados. Lo que tenemos que decir es que, ANSES salió ya a explicar que sus sistemas no sufrieron ningún tipo de vulnerabilidad que haya podido provocar esta situación. Pero en paralelo también salió a emitir un comunicado, una gacetilla de prensa, previniendo a la gente acerca de que no deje o no dé ningún tipo de dato personal ni bancario a través de redes sociales. Si te hablan por un WhatsApp, si te hablan por un mail. Recordemos, Guille, que septiembre y octubre son meses que pueden quedar en un estado de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que se van a comenzar a pagar sumas fijas y refuerzos. Y el delincuente, la delincuencia siempre está atenta a este tipo de momentos. A ver, y por eso vamos a hablar ahora sí, con Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad. Eugenio, ¿nos escuchás ahora bien? Perfecto, un gusto poder saludarlo. Bueno, muchas gracias, Eugenio. Escuchabas recién lo que hablaba Clara Salguero. Sí. Esto tiene que ver con que nuestros jubilados siguen siendo confiados porque, nacieron en un país en donde existía la confianza, la palabra, pero hoy todo ha cambiado. Sí, sin lugar a dudas. Y es más, los sectores más frágiles de la sociedad, como son las personas mayores, tienen hoy, en un momento de fuerte crisis, una vulnerabilidad realmente mucho mayor, muy importante, y tal cual ustedes lo señalaban, nosotros recibimos en la Defensoría, ahora estoy en la Defensoría, cantidad de formas de estafas para con los adultos mayores diversas. Muchas relacionadas con supuestas llamadas de organismos como ANSES o PAMI, pidiéndoles datos. Es más, al día de hoy, recién estábamos bajando mails del fin de semana, muchas relacionadas, por ejemplo, con requerir la fe de vida, cosa que ya no existe más. Claro. Con supuesta reparación histórica que tienen para cobrar. Vale decir que, y recibimos de todo el país. En este caso en particular, que activó la preocupación de todos, fue esta estafa en forma sistémica que empezamos a detectar la semana pasada. Nos conectamos con las distintas oficinas de defensa del consumidor. Al día viernes había alrededor de 1000
de lo que tiene que ver con un débito que se hizo el 25 de agosto. ¿Y por qué menciono la fecha? Primero, obviamente, para llamar la atención a todo el mundo que mire su extracto bancario. Eugenio. Sí, ¿qué tal, Clara? ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo te va? ¿Cómo pudo haberse producido esto? Porque ANSES salió a decir que su sistema no se vulneró. La empresa en cuestión dice que ellos eran intermediarias del tema de cobranzas o de débitos de otras sociedades. ¿Por dónde pudo haber empezado esta cadena de sucesos que terminaron convirtiendo a jubilados y pensionados en víctimas? Mira, a nosotros nos preocupó mucho porque coincide con el hackeo de lo que son los padrones de PAMI. Recordemos que ese hackeo empezó el 3 de agosto y precisamente se empezó a regularizar a partir de esa fecha. Por eso la semana del 25 llama mucho la atención, no solo nosotros, sino aquellos que hacen seguridad cibernética y las investigaciones que se están realizando. Sí. Eugenio, vos dijiste 1000 casos. 1000 casos ocurrieron. Detectados claro. nada más. Detectados, tal cual lo dice Clara. Seguramente y desgraciadamente es probable que haya muchos más, porque al ser tan pequeña la suma, recordemos que la gran mayoría eran 597 pesos y hay un sector dentro de lo que conocemos más acotado de 545 pesos. Claro. Es decir, al ser pequeña la suma y al haber muchos, como yo, que no revisamos exhaustivamente los resúmenes bancarios, esto algunos lo fueron detectando, nos fueron llegando puntualmente algunas denuncias y después, claro, cuando esto tuvo conocimiento público y es bueno seguir difundiéndolo para que se contemple esto, porque tienen 30 días Eugenio, para hacer el reclamo. Perdón, ¿no? a ver, sí. Eugenio, pensá que los detectados son 1000. Por 540, ya tenés más de medio millón de pesos. Los que detectaron. Exacto. Y los ¿Cuántos que más serán? Porque cuánta gente vio eso y dice, no, ¿qué voy a ir a hacer el trámite? Por 545 Eugenio, pesos. a ver si vos tenés el mismo dato que tengo yo. Por estas horas es posible que como parte de la investigación se esté detectando que este ilícito, este posible fraude exceda a jubilaciones y pensiones y estén involucrados también como víctimas asalariados. ¿Vos tenés ese dato? Sí, en realidad se va arborizando a medida que avanza la investigación el universo de los afectados. Por eso preocupa, porque inclusive están apareciendo afectados de distintos lugares del país, que es otro tema, por eso la preocupación en términos de dónde se sacó tanta información. Recordemos que esta empresa de cobros derivaba a una página, un blog que ingresamos y es absolutamente trucho, es decir, por llamarlo en términos coloquiales, que una supuesta mutual llamada María Eva, que para ingresar simplemente pedía los datos personales, pero casualmente pedía también el CBU del que ingresa, ¿no? Claro. Entonces, sí, María Eva es parte de estas sociedades que cuando vos enlazás esta empresa que dice que ellos hacen una operatoria legal y solo ejecutan débitos para otras empresas, Eugenio se está refiriendo a esas otras empresas, aparece esta María Eva, que está con el tema de servicios de turismo, asesoramiento financiero, están también con todo lo que tiene que ver con asistencia médica. Consulta, Eugenio, a ver si yo estoy equivocada. Esta empresa que dice que está realizando la operatoria legal, que no la vamos a nombrar porque está todo en proceso de investigación, ya tuvo otros inconvenientes o inconvenientes parecidos el año pasado, ¿no? Así es, por eso se reitera una situación, claro. Claro, llama la atención. Aparece como empresa intermediaria, a partir de los cobros, pero evidentemente
hay una organización atrás de esto por la dimensión y por estas dudas en términos de que nuestros datos, y sobre todo los datos de aquellos que están en padrones como ANSES, PAMI, desgraciadamente no están encriptados. Claro. Es decir, yo insisto con lo de PAMI porque son 5 millones de beneficiarios jubilados y pensionados, de los cuales no se nos informó demasiado en cuanto cómo fue el hackeo, quién lo produjo. Es decir, hay más investigaciones públicas hechas por la prensa, por periodistas especializados, que por las propias autoridades de la seguridad informática, claro, de la seguridad cibernética, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, Eugenio, muchas gracias por tu aporte siempre valioso. Te vamos a estar llamando más seguido porque en esta época se sigue apuntando a los adultos mayores cuáles son las trampas en las que no tienen que caer. Nos ayudas mucho siempre. El agradecido soy yo, Guillermo. Un abrazo grande para vos, para Clara y para todos ustedes. Abrazo, Eugenio. Igual manera,